¿Alguna vez has sentido que llevas sobre tus hombros un peso tan abrumador que ni siquiera tú sabes cómo seguir adelante? ¿Has tenido esos días donde todo parece estar en tu contra, donde la tristeza, la ansiedad o el temor se convierten en una compañía constante y silenciosa? Quizás hoy no lo digas abiertamente, pero por dentro estás pidiendo a gritos una señal, una palabra, algo que te recuerde que no estás solo. Y quiero que sepas esto desde el primer instante de este mensaje. Dios conoce perfectamente lo que estás atravesando. No hay lágrima que haya escapado de su vista ni pensamiento tuyo que no haya sido escuchado por Él. Tu presencia aquí no es casualidad. No llegaste por accidente, llegaste porque tu corazón necesitaba un lugar donde encontrar paz. Y este espacio está siendo usado por Dios como un refugio sagrado para dirigirse a ti directamente. Hay momentos en los que ni siquiera encontramos cómo orar. Nos sentimos tan agotados que las palabras se quedan atrapadas en lo profundo del alma. Por eso este video no son solo frases bonitas, es un llamado claro a entregarte por completo a las manos de Dios, a soltar el control, a dejar ir el miedo, a abandonar la necesidad de entenderlo todo y simplemente permitir que su presencia te abrace. Porque cuando no comprendemos lo que está ocurriendo, Dios ya tiene todo el plan trazado, y al rendirnos ante Él, no perdemos, descansamos. Si esta oración toca tu interior, si en algún momento sientes que es exactamente lo que tu alma anhelaba, te invito a que dejes tu me gusta, comentes y compartas este mensaje. No solo para que llegue a más personas, sino porque al hacerlo te conviertes en parte de algo mayor. Estás ayudando a que alguien, en algún rincón del mundo, que tal vez se siente completamente solo, sepa que Dios está con él, gracias a ti. De verdad, tu acción puede significar una enorme bendición para otra vida. Puedes dejar un comentario con una frase muy sencilla pero profunda: Dios me sostiene. Eso es lo que queremos proclamar hoy, que a pesar de todo, seguimos en pie porque hay unas manos eternas que jamás nos sueltan. Primera parte: Dios percibe lo que otros no pueden ver. Cuando atraviesas una etapa difícil, uno de los sentimientos más duros no es solo el sufrimiento en sí, sino la sensación de que nadie lo nota, de que nadie realmente entiende lo que estás cargando por dentro. Puedes mostrar una sonrisa, incluso reír con los demás, continuar cumpliendo con tus responsabilidades, pero internamente hay una tormenta, una lucha silenciosa que a menudo pasa desapercibida. Y es justo ahí donde quiero que enfoques tu atención. Dios sí lo nota, Dios sí lo entiende, Dios sí lo experimenta contigo. El Salmo capítulo 34, verso 18 dice: El Señor está cerca de los que tienen el corazón hecho pedazos y salva a los que están abatidos de espíritu. ¿Comprendes lo que eso implica? Que en ese instante en el que más frágil te sientes, en el que estás roto y agotado, Dios está más cerca que nunca. A veces imaginamos que cuando estamos mal, Dios se aparta, pero ocurre todo lo contrario. Él se aproxima, permanece y nos envuelve en su amor, incluso cuando nuestro llanto es profundo y silencioso. Dios no necesita que finjas fortaleza, no quiere que ocultes tu dolor detrás de frases elaboradas ni palabras bien dichas. Él desea tu corazón auténtico, tal como está, con dudas, heridas y cansancio. Porque cuando te presentas ante Él con sinceridad, sin máscaras, sin adornos, entonces es cuando Él comienza a obrar de verdad en tu vida. Puede que no veas resultados de inmediato, pero como dice Jeremías capítulo 29, verso 11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro lleno de esperanza. ¿Te das cuenta? Mientras tú piensas que todo se está saliendo de control, Dios ya está trabajando en algo que todavía no logras comprender, y lo único que te pide es confianza, que no sueltes su mano, aunque no entiendas lo que está sucediendo. El dolor que hoy te pesa, mañana será testimonio. La herida que hoy está abierta será la prueba viva de cómo Dios te restauró. No necesitas dar explicaciones a todos sobre lo que estás pasando. No tienes que justificar tus lágrimas ni demostrar que estás luchando con fuerza. Dios ya lo sabe. Y esa es la paz más profunda que puedes encontrar. No tener todas las respuestas, porque estás en las manos del que las tiene todas. Entrégate con todo tu ser, sin reservas, sin condiciones. Pon en manos de Dios tu dolor, tu agotamiento, tu temor, incluso tu enojo. Dios no se escandaliza por lo que sientes, Él anhela sanar cada una de esas emociones. Y cuando decides rendirte de verdad, aunque las circunstancias no cambien de inmediato, comenzarás a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no depende de que todo afuera se acomode, sino de que algo dentro de ti encuentre su lugar. Así que si estás atravesando una situación difícil que ni tú puedes explicar, si hay noches en las que lloras sin saber exactamente por qué,
o si simplemente estás cansado de fingir que todo está bien, te invito a detenerte por un momento, cerrar los ojos y decirle a Dios: Señor, sé que tú conoces mi situación. No tengo fuerzas, pero tengo fe, y con eso me basta para continuar. Esto que estás viviendo no es una coincidencia, es el inicio de un encuentro profundo con Dios. Si has llegado hasta aquí, es porque Él desea hablarte, restaurarte, recordarte que no estás solo. Su mirada ha estado sobre ti desde siempre, y su propósito para tu vida no termina con esta prueba, ni hoy ni nunca. Segunda parte. En sus manos todo cobra sentido. Hay algo que necesitamos comprender con claridad. Muchas veces lo que estás experimentando ahora no tiene lógica desde tu punto de vista, pero sí tiene intención desde la mirada de Dios. Y no lo digo como una frase para consolarte, sino como una verdad espiritual poderosa. Es como observar un cuadro desde demasiado cerca. Solo ves manchas, formas desordenadas, sin conexión. Pero cuando te alejas y lo ves desde otra perspectiva, todo se vuelve coherente y hermoso. Así funciona tu vida. Desde donde tú estás parece desorden, pero desde donde Dios observa, todo tiene su lugar exacto dentro del plan que ha diseñado para ti. Uno de los errores más comunes es pensar que si algo duele, entonces no viene de Dios. Pero quiero que escuches esto con el corazón abierto. Dios no solo usa lo bello para transformarte, también emplea el dolor, la confusión, la dificultad, porque es en ese lugar de quebranto, cuando sientes que no queda nada, donde Él comienza su obra más profunda. Isaías capítulo 43, verso 2 nos dice: Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te cubrirán. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Ves lo que promete? No dice que evitarás el agua o el fuego, sino que pasarás por ellos y que Él estará contigo. Y eso lo transforma todo. Cuando sabes que Dios va a tu lado en medio del fuego, el miedo se disipa. Cuando comprendes que no estás solo en medio del dolor, el dolor también adquiere un propósito. Y es justo ahí donde debes rendirte por completo. Rendirse a Dios no es solo decir: ayúdame. Es declarar con fe: haz en mí lo que tú sabes que necesito, aunque yo no lo entienda. Es confesar: aunque duela, sigo confiando. Aunque no vea el camino, sigo tus pasos. Aunque me cueste, no suelto tu mano. Hay batallas que estás intentando librar, pero que en realidad le corresponden a Dios. Sin embargo, Él no puede intervenir mientras tú insistas en controlar todo. A veces, sin darte cuenta, te aferras a cómo crees que deben ser las cosas. Y cuando no salen como imaginabas, te frustras, te molestas, incluso piensas que Dios se ha olvidado de ti. Pero no es así. Él no te ha olvidado. Está esperando a que sueltes para que puedas recibir. Y soltar no es rendirse en derrota, es rendirse en confianza. Es decirle: Padre, hice todo lo que estaba en mis manos, ahora te entrego lo que solo tú puedes hacer. Y créeme, en ese momento algo empieza a transformarse. Tal vez el entorno no cambie de inmediato, pero tú cambias por dentro. Porque la verdadera paz no proviene de una vida sin problemas, sino de un corazón que descansa en Dios a pesar de ellos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay etapas en las que todo parece pausarse, donde nada avanza, donde las puertas se cierran, los planes fracasan y las oraciones parecen quedar sin respuesta? Muchas veces esas pausas no son castigos, son parte de un proceso de preparación. Porque Dios sabe que lo que está por venir requiere que seas más fuerte, más maduro, más limpio por dentro. Y para eso a veces necesita detenerte, no para hacerte daño, sino para fortalecerte. Tal como está escrito en el libro de Eclesiastés capítulo 3, verso 1, todo tiene su momento oportuno, y cada cosa bajo el cielo ocurre a su debido tiempo. Hay instantes para llorar, pero también llegarán los momentos para reír. Tiempos en los que el silencio es necesario, pero también vendrán tiempos para alzar la voz. Épocas en que sentimos que hemos tocado fondo, pero después llega la hora de levantarse con una fuerza renovada. Quizás ahora estás atravesando esa etapa en la que todo parece desmoronarse, donde sientes que el suelo se mueve bajo tus pies, pero quiero que te aferres con fuerza a esta verdad. Cuando todo se sacude, lo único que permanece estable son las manos de Dios. Y si tú estás en sus manos, no importa lo que suceda a tu alrededor, no vas a caer. Hoy no estás aquí solo para recibir una oración. Estás aquí para dar un paso valiente, para hacer un acto de entrega, para decirle a Dios: Padre, aquí está mi vida. No la comprendo, pero confío en que tú sí. Aquí están mis circunstancias. Me duelen, pero creo que tú puedes usarlas. Aquí tienes mi corazón. Está cansado, pero aún guarda fe. Y mientras tú te rindes, Él comienza a actuar. Porque nunca lo olvides, en sus manos
incluso aquello que no entiendes ahora, tiene sentido. Tercera parte. Cuando te entregas, Dios empieza a levantarte. Hay momentos en la vida donde la fuerza, el conocimiento o la experiencia no son suficientes. Haces todo lo que sabes, todo lo que puedes, todo lo que está a tu alcance, y aún así las cosas no cambian. Es justo en esos momentos donde muchas personas se quiebran por completo o tiran la toalla. Pero rendirse ante Dios no es fracaso, es el comienzo de tu restauración. Porque al entregarte a Él, no estás cayendo, estás confiando. Y al confiar, Dios comienza a levantarte con su poder, no con tus propias fuerzas. Uno de los desafíos más grandes que enfrentamos como seres humanos es creer que siempre debemos tener el control. Pensamos que si no dominamos la situación, entonces algo está mal. Pero en el reino de Dios ocurre todo lo contrario. Como enseñó el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12 verso 9, mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no espera que seas fuerte todo el tiempo. Él desea que seas honesto, auténtico, que puedas decirle sin miedo, Padre, ya no puedo más. Y es entonces cuando Él responde, ahora sí, déjame ser tu fuerza. Cuando eliges rendirte, todo comienza a cambiar. No de forma mágica, sino de manera profunda y verdadera. Porque Dios no empieza cambiando lo que está afuera, empieza transformando lo que está dentro de ti. Él quita la necesidad de control, reduce la ansiedad, sana el orgullo y te da una nueva forma de ver. Miras las mismas circunstancias pero con ojos distintos, ya no como alguien que lucha solo, sino como alguien que camina al lado del Creador de todo lo que existe. Piensa en Jesús en el huerto de Getsemaní. Estaba profundamente angustiado, tanto que su sudor era como gotas de sangre. Él sabía lo que le esperaba, sabía del dolor que venía, y aún así, en medio de esa humanidad tan real, pronunció unas palabras que lo cambiaron todo. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la oración más poderosa que puedes hacer cuando estás en la oscuridad, cuando sientes que todo te pesa, cuando ya no sabes qué rumbo tomar, porque es la oración que le entrega el timón de tu vida a Dios. Y cuando Él toma el control, puede que la tormenta no desaparezca enseguida, pero tú dejas de naufragar. Tal vez hoy te encuentres en tu propio Getsemaní, ese lugar donde sientes que el alma se quiebra, donde todo dentro de ti grita por escapar o rendirse. Pero escucha con atención. Esa lucha interna es señal de que Dios está obrando en lo profundo de tu ser. Dios no ignora tus lágrimas, cada una de ellas cae en sus manos, y con cada una Él está formando algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Rendirse es difícil porque requiere confianza, requiere poder decir, no entiendo pero creo, no veo la salida pero sigo caminando, no tengo fuerzas pero tengo fe, y esa fe, aunque sea tan pequeña como una semilla de mostaza, es suficiente para mover montañas. Como dijo Jesús en Mateo capítulo 17 verso 20, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, muévete de aquí para allá, y se moverá, y nada te será imposible. Lo que hoy estás enfrentando no ha venido a destruirte, ha venido a formarte. Y esa prueba que parece insoportable puede convertirse en tu mayor testimonio si decides entregarte completamente y permitir que sea Dios quien te levante. Él no se apresura, pero tampoco te deja en el suelo. Te toma con cuidado, con ternura, con un propósito claro. Y mientras tú te rindes, el cielo comienza a obrar. Los ángeles se movilizan, las cadenas que nadie ve empiezan a romperse. Porque rendirse ante Dios es abrir de par en par las puertas del alma para que su poder lo transforme todo desde el interior. Así que hoy, justo ahora mientras escuchas estas palabras, no lo tomes como un mensaje más. Tómalo como un encuentro planeado por Dios, como una invitación del Padre a dejar de luchar con tus fuerzas y comenzar a moverte con las suyas. Porque si hay un lugar verdaderamente seguro en todo el universo, ese lugar son las manos de Dios. Cuarta parte. Las manos de Dios nunca fallan. Detente un instante y piensa, ¿a qué te has aferrado para sentirte estable? Tal vez a personas, proyectos, empleos, ahorros o incluso a tus propias habilidades. Todos, en algún punto, depositamos nuestra confianza en algo que creemos que nos sostiene. Pero siempre llega ese momento inesperado en que todo lo que parecía firme comienza a temblar. Lo que nos daba seguridad desaparece, lo que creíamos sólido se desmorona. Y en ese sacudón del alma surge la gran pregunta, ¿en qué estaba poniendo realmente mi confianza? Es entonces cuando aprendemos una de las lecciones más profundas que Dios quiere enseñarnos. Todo lo que pertenece a esta tierra puede fallar, menos las manos del Padre. Sí, las personas pueden defraudarnos, las promesas humanas no siempre se cumplen, los caminos se bloquean,
pero las manos de Dios permanecen fieles. Son las mismas manos que sostuvieron a Moisés cuando sus brazos ya no podían más, las que alzaron a Pedro cuando comenzaba a hundirse en el agua, las que tocaron y sanaron a los enfermos, las que multiplicaron el alimento para multitudes, las que fueron clavadas por amor a ti. Y si esas manos te han sostenido hasta hoy, no te soltarán ahora. Mira lo que declara el Salmo capítulo 138, verso 7. Aunque yo camine en medio de angustias, tú me darás vida. Extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos, y tu diestra me salvará. Eso no es solo una posibilidad, es una promesa. Cuando caminas de la mano de Dios, esa mano no es una imagen simbólica o poética, es una cobertura real, invisible, pero tremendamente poderosa. Es protección, es dirección, es consuelo, es fuerza cuando ya no queda nada. Ahora bien, a veces sentimos que Dios no está actuando porque no vemos ningún cambio externo. La casa es la misma, los problemas siguen, el dolor persiste. Pero ¿sabías que lo más poderoso que Dios hace empieza primero en lo que no se ve? Mientras tú esperas que algo ocurra por fuera, Él ya está trabajando dentro de ti. Y cuando esa obra interior está lista, entonces sí, comienza a mover lo externo. Por eso no debes perder la fe solo porque los resultados no son inmediatos. El obrar de Dios es perfecto, pero también es paciente, y nosotros, tan acostumbrados a lo instantáneo, a lo rápido, olvidamos que las mejores obras requieren tiempo. ¿Cuánto tiempo necesitó José antes de estar en el palacio? ¿Cuántos años pasaron desde que David fue ungido hasta que se sentó en el trono? ¿Cuántas décadas caminó Israel antes de ver la tierra prometida? El proceso puede doler, pero las manos que te están formando saben exactamente lo que hacen. Puede que hoy te sientas entre ruinas, que haya cosas en tu vida que se han roto, relaciones, sueños, tu estabilidad emocional, incluso tu fe puede estar tambaleando. Pero escucha esto con atención. Dios no reconstruye empezando por lo exterior, Él comienza por el corazón. A veces necesita derribar lo viejo, lo que ya no servía, lo que te alejaba de su propósito, para luego edificar algo completamente nuevo, sólido, eterno. Hay una historia que conmueve profundamente. Está en Jeremías capítulo 18, cuando Dios le dice al profeta: levántate y baja a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y Jeremías observa cómo el alfarero trabaja el barro. Ve que cuando la vasija se estropea en sus manos, él no la desecha, sino que la vuelve a moldear según lo que considera mejor. ¿Ves lo que eso significa? Cuando sientes que tu vida está rota, Dios no te descarta. No dice esto ya no sirve. Él empieza de nuevo, te forma otra vez, te restaura a su manera, no según tus planes, porque tú eres barro en sus manos, y sus manos jamás fallan. Y aunque hoy no logres entender el rumbo que está tomando tu vida, puedes descansar en la certeza de que el alfarero conoce perfectamente su obra. Así que si en este momento sientes que tus fuerzas te están abandonando, si te parece imposible continuar, recuerda algo muy importante. No necesitas tenerlo todo bajo control, solo necesitas estar en las manos adecuadas. Y si esas manos son las de Dios, todo lo demás puede sacudirse, pero tú no vas a caer. Porque las manos de Dios no tiemblan, no se rinden y jamás fallan. Quinta parte. No es un castigo, es un proceso. Uno de los pensamientos más dolorosos que pueden invadirnos cuando atravesamos situaciones difíciles es creer que Dios nos está castigando. Pensamos que lo que estamos viviendo es consecuencia directa de un error, de una falta, de una caída. Y sí, todos cometemos errores, todos tropezamos. Pero escucha esto con atención. Dios no es un juez cruel esperando tu falla para hacerte sufrir. Él es un padre, y como tal incluso cuando corrige lo hace por amor, no para destruirte. El enemigo es hábil para usar nuestras heridas y sembrar mentiras en nuestra mente. Si no estás alerta, podrías llegar a pensar que Dios está contra ti, cuando en realidad está obrando en ti desde lo más profundo. El libro de Hebreos capítulo 12 verso 6 lo explica claramente, porque el Señor corrige al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Pero no lo hace para castigarte, sino para formarte, para perfeccionar lo que hay en ti. Ahora bien, eso no significa que todo sufrimiento es corrección. Muchas veces simplemente estás atravesando un proceso, y los procesos por naturaleza duelen. Crecer duele, sanar duele, cambiar duele, soltar duele, pero no es que Dios quiera lastimarte, es que Él sabe quién estás llamado a ser, y hay cosas que no pueden acompañarte hasta allá. Hay heridas que deben cerrar, actitudes que deben transformarse, áreas que necesitan ser limpiadas a fondo. Mira lo que dice el libro de Malaquías capítulo 3 verso 3. Y se sentará para refinar y purificar la plata, limpiará a los hijos de Leví. ¿Sabes cómo se purifica la plata?
se lleva al fuego pero no se deja sola. El orfebre se queda observándola con atención, sin apartar la vista, hasta que puede ver su reflejo en el metal. Solo entonces la saca del calor. Así obra Dios contigo, no te pone en el proceso para dejarte a tu suerte. Él te observa, te guía, te transforma, hasta que su imagen comienza a reflejarse en ti. Pero el problema es que muchas veces queremos las promesas sin los procesos. Queremos victorias sin peleas, crecimiento sin esfuerzo, fe sin desafíos. Sin embargo, el reino de Dios no opera así. Para fortalecer tu fe, tendrás que cruzar valles donde solo ella te sostenga. Para ser sabio, vivirás momentos donde solo la sabiduría de lo alto tiene valor. Para aprender humildad, pasarás por circunstancias donde el orgullo no te servirá. Y aquí es donde muchos comienzan a dudar, porque como seres humanos buscamos respuestas, queremos entender todo, pero hay ocasiones en las que Dios no explica, solo actúa, porque si te revelara cada detalle, tu fe no crecería. Y a Dios le interesa más tu confianza que tu comprensión, porque quien confía sigue avanzando, aunque no entienda. Y es precisamente ese caminar en fe lo que cambia tu vida para siempre. A veces tú mismo no percibes lo que Dios está haciendo en tu interior, pero los demás sí. Ven cómo has cambiado, ven cómo hablas distinto, cómo enfrentas las pruebas con otra actitud. Y no es porque todo se haya resuelto, sino porque ya no estás solo. Ahora sabes que aquello que antes te quebraba, ahora Dios lo usa para reconstruirte. Por eso hoy quiero hablarle a esa parte de ti que piensa que lo que estás viviendo es un castigo. No lo es parte del proceso. Es el fuego donde se forja tu carácter. Es el desierto donde aprendes a escuchar solo su voz. Es la cueva donde te descubres tal como eres, sin máscaras, sin reconocimientos, sin distracciones. Y desde ese lugar, desde lo más profundo, Dios te va a levantar. Recuérdalo bien, un proceso en las manos de Dios nunca termina en destrucción. Siempre desemboca en gloria, siempre conduce a restauración, siempre resulta en algo mejor de lo que imaginabas. Solo no te sueltes, no salgas antes de tiempo del proceso. No huyas de esta etapa que estás atravesando, por más dura que sea. Porque aunque ahora mismo no lo entiendas, todo lo que estás viviendo está construyendo en ti algo duradero, firme, valioso. Sexta parte. Lo que estás viviendo es preparación para lo que viene. Sé que cuando estás atravesando el dolor, las frases de ánimo suenan repetitivas. Esto pasará. Todo tiene un propósito. Dios tiene el control. Y sí, todas esas afirmaciones son ciertas. Pero cuando las escuchas con un corazón dolido, pueden parecer solo palabras que no alcanzan. Hoy quiero que las mires con una nueva perspectiva, no como frases hechas para consolarte, sino como verdades espirituales que están en marcha, aunque no las veas todavía, porque lo que estás enfrentando no es en vano, no es un error, y definitivamente no es el final, es parte de una preparación. Dios jamás entrega una promesa sin antes preparar al corazón que la va a recibir. Y a veces, eso que tanto deseas, paz, sanidad, restauración, una nueva etapa ya está listo, pero tú aún no estás preparado para sostenerlo, no porque seas débil, ni porque falte fe, sino porque necesitas más profundidad, más madurez, más claridad, porque si Dios te entregara hoy aquello que anhelas, sin antes haberte formado, podrías perderlo. Y Dios no quiere darte algo solo para que se desvanezca, Él quiere que lo que recibas permanezca. Piensa en la historia de José, fue vendido, traicionado, olvidado y encerrado sin culpa, todo parecía injusto, hasta que fue nombrado gobernador de Egipto. Entonces todo cobró sentido. Cada injusticia desarrolló en él justicia. Cada noche de soledad sembró compasión. Cada etapa oscura fue el taller secreto donde Dios lo moldeó en silencio. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo contigo. Estás en formación. Y aunque nadie lo celebre, aunque sientas que nadie te ve, esa formación es un tesoro invisible que hoy estás acumulando. Porque Dios no invierte tiempo en alguien sin tener un propósito glorioso para él. Cada lágrima que has derramado está nutriendo un terreno fértil. Cada día que permaneces firme, aún sin respuestas, está edificando una fe inquebrantable. Romanos capítulo 8, verso 28, nos deja una promesa profunda. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. No dice algunas cosas, no dice solo lo bueno, dice todas las cosas, lo claro y lo confuso, lo fácil y lo desgarrador, lo inesperado, todo está siendo usado para tu bien, aunque no lo veas ahora. Pero necesitas aprender a ver más allá de lo que duele, a mirar con los ojos del Espíritu, a repetirte cada mañana, esto no es mi final, esto me está formando.
Lo que hoy te hace llorar, mañana será la base que inspirará a otros. Lo que hoy no comprendes se convertirá en el testimonio que sanará a alguien más, porque con Dios nada se desperdicia. Y no estás siendo preparado solo para recibir, sino para sostener, para caminar en humildad, con sabiduría y un corazón firme. Dios no quiere que llegues para después alejarte de Él. Quiere que permanezcas, que cuando se cumplan tus oraciones te acerques más, que no seas alguien que solo buscaba un milagro, sino alguien que encontró al autor de los milagros. Así que si hoy te sientes como en medio de un entrenamiento duro, no te rindas, no pienses que estás estancado, estás siendo edificado desde las raíces, y muy pronto cuando mires hacia atrás vas a entender por qué tenía que suceder así. Verás que no estabas siendo castigado, estabas siendo preparado, y lo que viene para ti será mayor que todo lo que perdiste. Séptima parte. Cuando todo se desmorona, Dios está construyendo algo nuevo. Hay momentos en los que la vida cambia en un instante. Te despiertas como cualquier día y de pronto una noticia, una pérdida, una traición, una puerta que se cierra o un sueño que se desvanece, sacude todo. Y en ese momento el alma tiembla. Y cuando todo se viene abajo, lo primero que suele brotar del corazón es: ¿por qué Dios? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? ¿Por qué a mí? ¿Y sabes qué? Es válido que te lo preguntes. No tienes que sentirte mal por hacerlo. Dios no se ofende cuando nuestras preguntas vienen desde un corazón sincero. Muchos hombres y mujeres en las Escrituras también se lo preguntaron. David lo hacía constantemente en los Salmos. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué me has olvidado? Job levantó su voz en medio del sufrimiento. Y hasta Jesús, colgado en la cruz, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Preguntar no es pecado. Lo importante es no permitir que esas preguntas silencien tu fe. Porque aunque todo parezca desmoronarse, lo que tú ves como escombros, Dios lo ve como el terreno libre donde comenzará algo nuevo. En Isaías capítulo 61, verso 3, Dios hace esta promesa: a los que lloran en Sión les dará corona en lugar de ceniza, aceite de alegría en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu abatido. ¿Sabes lo que eso significa? Que Dios no solo viene a consolarte, viene a transformar. Toma las cenizas de lo que perdiste y las convierte en la base de algo más grande. Pero eso solo ocurre si tú le permites edificar. Y edificar no siempre es cómodo. Porque para levantar algo nuevo, muchas veces lo viejo tiene que salir. Relaciones que creías para siempre. Oportunidades que parecían imprescindibles. Hábitos que llevabas años construyendo. Si eso no venía de Dios, si no te edificaba, si te alejaba de su propósito, eventualmente se derrumbará. Y cuando eso pase, no lo tomes como una tragedia, míralo como una intervención amorosa de parte de Dios. Él ve más lejos, Él ve más profundo, y aunque no lo comprendas en este momento, si algo se cayó, es porque no tenía la estructura necesaria para sostener lo que Él te quiere entregar. Así que en vez de decir: ¿por qué me quitaste esto, Señor?, empieza a decir: si lo removiste, es porque tienes algo mejor. Cuando todo se derrumba, Dios te enseña a construir sobre roca firme. Tal vez hasta hoy venías edificando sobre tu lógica, tus planes, tus emociones, tus fuerzas, pero cuando todo tiembla y todo se cae, descubres que lo único verdaderamente sólido es Cristo. Mateo capítulo 7, versos 24 y 25, lo afirma así: todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon la casa. Pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Así que si hoy sientes que todo a tu alrededor está en ruinas, no te desesperes. Dios no te ha abandonado. Él no se queda observando desde lejos. Él está contigo con las manos en el barro, edificando a tu lado una nueva vida, una vida más firme, más limpia, más estable y sobre todo fundada en Él. Y hay algo profundamente hermoso: lo que Dios construye, nadie puede derribar. Porque cuando el fundamento es Cristo, no importa cuántas tormentas lleguen, tú vas a permanecer. Entonces, si hoy sientes que todo se está cayendo, haz una pausa, respira, levanta la mirada y dile: Señor, estoy listo. No entiendo todo, pero te entrego lo que quedó. Haz con esto lo que tú sabes hacer. Y créeme, Él lo hará. Porque Dios nunca deja una vida hecha pedazos. Cuando hay un corazón que verdaderamente se rinde. Octava parte. Dios no llega tarde, llega justo a tiempo. Una de las pruebas más desafiantes en el camino espiritual no es el dolor ni siquiera la pérdida, es la espera. Porque cuando hay dolor, al menos sientes que algo se está moviendo. Cuando pierdes algo, por duro que sea, ocurre un cambio.
Pero en la espera, todo parece estático, todo es silencio, y muchas veces parece injusto, y es en ese tipo de silencio donde muchos comienzan a preguntarse, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Estará escuchando lo que le digo? ¿No ve lo que estoy atravesando? Y lo entiendo. Porque cuando oras, clamas, mantienes la fe y no ves ningún resultado, es natural que las dudas toquen a la puerta de tu mente. Pero aquí entra uno de los principios más profundos del caminar con Dios. Él no opera según nuestro reloj, sino según el suyo, y su tiempo no solo es distinto, es perfecto. La historia de Lázaro es un reflejo claro de esto. Jesús lo amaba profundamente, al igual que a sus hermanas, y aún así, cuando supo que Lázaro estaba enfermo, no fue de inmediato, esperó, y para cuando llegó, Lázaro ya había muerto. Para todos la historia ya había terminado. No había más que hacer. Pero Jesús se acercó a la tumba, la observó y con una autoridad inquebrantable declaró, «Lázaro, sal fuera», y quien había muerto, salió. Aquello que todos creían que estaba acabado, Dios lo usó como escenario para mostrar su gloria. El Evangelio de Juan capítulo 11 verso 40 registra las palabras de Jesús, «No te dije que si crees, verás la gloria de Dios». Ese es el enfoque que debes mantener, especialmente cuando parece que Dios está en silencio. Su silencio no significa ausencia, significa preparación, porque cuando Él interviene, no viene solo a reparar un poco, viene a resucitar lo que ya dabas por perdido. Dios no llega tarde, no improvisa, no se distrae. Él está trabajando en los detalles que tus ojos no pueden ver. Mientras tú piensas que no pasa nada, Él está ordenando piezas, preparando corazones, abriendo caminos, y cuando todo esté en su lugar, ni antes ni después, su mano se moverá, y te darás cuenta de que cada instante de espera tuvo propósito. Pero hay algo aún más profundo. La espera también te transforma a ti, porque en medio de la espera aprendes a depender, a confiar cuando no ves nada, a amar a Dios no por lo que hace, sino por lo que Él es. La espera moldea una fe que no se basa en emociones, sino en el carácter firme y fiel de Dios. Isaías capítulo 40, verso 31 lo afirma con poder, «Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se levantarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Esperar en Dios no te debilita, te fortalece. Cuanto más esperas, más profundas se hacen tus raíces, y mientras más profundas son tus raíces, más alto podrá llevarte Dios cuando llegue el momento. Tal vez hoy estés justo en esa temporada donde todo parece en pausa. Tus oraciones no reciben respuesta, tus planes están congelados, tus sueños parecen dormidos, pero quiero que tengas plena certeza de algo. Dios ya ha marcado un día exacto en el calendario celestial, y cuando ese día llegue, verás que no fue una demora, fue estrategia divina. Así que si estás en espera, no te desesperes. Usa este tiempo para acercarte a Dios más que nunca, para conocerlo en lo profundo, para fortalecer tu fe, y dile con sinceridad, «Señor, no comprendo esta espera, pero la acepto con un corazón dispuesto. Si aún no ha llegado, es porque tienes algo mejor preparado, algo que yo no imagino, pero que tú sí». Y no lo olvides, cuando Dios se toma su tiempo, es porque lo que tiene para ti será mayor de lo que esperabas, y cuando llegue, no tendrás dudas de que cada segundo valió la pena. Novena parte. Dios te está sosteniendo, incluso cuando no lo sientes. Hay días en los que abrir los ojos ya representa un esfuerzo enorme. No sabes si es el cansancio físico, el peso emocional, la carga espiritual o todo junto. Solo sabes que hay algo dentro de ti que se siente apagado, agotado, como si estuvieras al borde de un colapso interno. Y lo más difícil es que en medio de todo eso, parece que Dios no está. No lo sientes, no lo ves moverse, no escuchas su voz. Lees la Biblia, haces oraciones, escuchas alabanzas y todo suena vacío, silencioso, frío. Y entonces surgen preguntas dolorosas. ¿Será que Dios ya no está conmigo? ¿Será que se olvidó de mí? ¿Le importa todavía lo que me pasa? La respuesta es clara, sí, Él está contigo, aunque no lo sientas. La fe no siempre se manifiesta a través de emociones, y Dios, aunque a veces se deja sentir con poder, también obra en lo invisible, en lo silencioso, en lo que tus sentidos no perciben, pero tu espíritu todavía recuerda. Hay momentos en los que no necesitas una señal espectacular, sino una decisión firme, la decisión de seguir creyendo, aun cuando todo parezca callado. En Deuteronomio capítulo 31, verso 6, Dios declara una promesa firme: «Esfuérzate y sé valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo, no te dejará ni te abandonará». Esa es su esencia. Él no se aleja, no se cansa de ti, no cambia de parecer por tus altibajos.
No te suelta cuando estás débil, todo lo contrario. Te sostiene incluso en el silencio, te abraza aun cuando tú no sabes que lo necesitas, te cubre cuando ni siquiera tienes fuerzas para pedirlo. Es como un padre que carga a su hijo dormido. El niño ni siquiera sabe que está siendo sostenido, pero está seguro, protegido, en los brazos del amor más fiel. No lo percibes, no lo ves, no lo oyes, pero estás convencido. Si tú ahora estás en los brazos de un Dios que te ama más de lo que podrías llegar a comprender, que observa tu lucha, tu cansancio, tu esfuerzo constante por mantener viva la fe, y que con ternura te susurra, estoy aquí aunque no me puedas ver, no te dejaré ir. Y hay algo más, ese silencio que hoy te pesa también forma parte de su respuesta, porque en muchas ocasiones es justo cuando Dios está más cerca, cuando su voz parece más ausente. ¿Por qué? Porque está obrando, porque está fortaleciendo tu interior, porque espera que aprendas a caminar confiando sin necesidad de ver. Está forjando en ti una confianza profunda que no se basa en cómo te sientes, sino en quién es Él. El Salmo capítulo 94, versos 18 y 19, lo expresa de una forma hermosa, cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sostenía. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Eso es exactamente lo que Dios hace. Te sostiene cuando sientes que vas a caer. Te consuela cuando ni siquiera tú sabes cómo encontrar consuelo. Tal vez ahora no lo sientes, pero eso no quiere decir que no esté presente. Tal vez no escuchas su voz, pero eso no significa que no te hable. Tal vez no logras ver su mano, pero eso no implica que no esté actuando. Porque Dios no necesita manifestarse visiblemente para ser real. Así que si hoy atraviesas un valle árido, un túnel oscuro donde todo parece en silencio, no desesperes, aférrate, respira hondo y resiste un poco más. Aunque no lo percibas, Él te está sosteniendo con una fuerza que no se agota y no te va a dejar caer. Graba esto en tu corazón cada vez que sientas que ya no puedes más. No estás caminando solo, estás siendo cargado. 10ª parte, el final de tu historia no será la derrota. Llegamos en la vida a ciertos momentos en los que todo lo vivido, lo que hemos perdido y lo que nos ha dolido, intenta convencernos de una peligrosa mentira, que nuestro desenlace será el fracaso, que nuestras mejores etapas quedaron atrás, que lo único que queda es resignarse, conformarse, rendirse, que ya no hay tiempo, ni energía ni oportunidades para que algo verdaderamente bello suceda. Pero esa es la voz del miedo, no la de Dios, porque Dios jamás escribe historias que terminen en derrota. Él es el autor de los nuevos comienzos, de las restauraciones que parecen imposibles, de los giros inesperados. Cuando el mundo afirma se acabó, Dios declara, apenas estoy empezando. Cuando todo parece perdido, cuando tu alma se siente sin fuerzas para seguir luchando, cuando el enemigo quiere hacerte creer que esta es tu caída final, es justo en ese instante cuando Dios aparece y transforma todo. Mira lo que dice el libro de Job, capítulo 42, verso 12. Y bendijo Jehová el último estado de Job más que el primero. ¿Te das cuenta? Job lo perdió todo, su familia, su salud, sus bienes, su estabilidad emocional, y aún así Dios no lo dejó hundido en las cenizas. Su historia no terminó en pérdida, sino en una restauración abundante, porque esa es su especialidad, levantar del polvo al que ha caído y multiplicar lo que parecía acabado. Tu historia también está siendo escrita por ese mismo Dios. Puede que hoy te encuentres en un capítulo oscuro, que te sientas como si estuvieras atrapado en esas páginas donde todo sale mal. Pero el libro no se ha cerrado. El cielo sigue escribiendo. Y mientras sigas respirando, sigue habiendo esperanza. Existen promesas que aún están vigentes. Hay puertas que todavía se abrirán. Hay abrazos de Dios que aún no has sentido. Milagros que aún no han llegado, pero están en camino. Lo importante es que no te salgas de la historia antes de tiempo. Que no tires la toalla justo cuando el cielo está a punto de intervenir a tu favor. Que no abandones el proceso cuando estás tan cerca de ver lo que Dios preparó para ti. Porque sí, muchas veces el tramo final es el más difícil. Justo cuando estás por llegar, las luchas se intensifican, las dudas se vuelven más ruidosas y las fuerzas parecen agotarse. Pero es exactamente ahí donde debes aferrarte a la fe como nunca antes. La segunda carta a los Corintios capítulo 4 verso 17 nos recuerda algo fundamental, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aquello que hoy se siente como una carga insoportable está generando en ti algo eterno. No ha sido en vano, no ha sido un error ni una condena.
Es parte del propósito divino para que salgas de este proceso con mayor peso, con más profundidad, con mayor gloria. Si pudieras mirar desde la perspectiva de Dios, desde su trono eterno, si tan solo pudieras asomarte al capítulo final que Él mismo escribió para tu vida, verías restauración donde hoy solo ves pérdida. Verías alegría donde ahora hay llanto. Verías propósito donde solo hay preguntas, porque tu historia no termina aquí, y mucho menos termina mal. Por eso, levanta el rostro aunque las lágrimas llenen tus ojos. Vuelve a confiar, aunque tu fe esté temblando. Permanece firme, incluso si el suelo parece quebrarse bajo tus pies, porque lo mejor de Dios no está atrás, sino delante de ti. Y si decides confiar, si te mantienes, si te entregas por completo en sus manos, vas a presenciar cómo ese final que parecía derrota se transforma en victoria, se transforma en gloria, se convierte en testimonio. Créeme, llegará el día en que mirarás hacia atrás y dirás con el corazón lleno de gratitud, valió la pena todo, porque Dios fue fiel. 11ª parte. Tu fe, en medio del dolor, es una llama que Dios no dejará apagar. Cuando el dolor se vuelve profundo, cuando ya no hay palabras, cuando los días parecen interminables y las noches se llenan de silencio, muchas veces lo único que sigue latiendo, aunque sea apenas, es la fe. Esa fe que no siempre se siente fuerte, pero que se niega a morir. Esa fe que aún con voz quebrada, susurra, Señor, no entiendo nada, pero sigo creyendo. Y déjame decirte algo que quizás necesitas oír hoy. Esa fe es suficiente para que Dios comience a obrar. La fe no siempre es una llama ardiente. A veces es solo una chispa, una luz tenue que el viento de las circunstancias intenta apagar. Pero el libro de Isaías capítulo 42 verso 3 dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Es decir, Dios no desecha al débil, ni apaga la poca fe que aún tienes. Al contrario, la cuida, la sopla con ternura, la honra. Hay algo dentro de ti que todavía cree, aunque el dolor sea intenso, aunque la incertidumbre te sacuda, aunque nada parezca cambiar. Ese pequeño acto de seguir de pie, aunque apenas puedas, eso para Dios es más que suficiente, porque Él no busca una fe perfecta, sino una fe genuina, una fe que diga, me cuesta pero confío, me duele pero obedezco, no entiendo pero me rindo a ti. ¿Y sabes por qué esa fe en medio del quebranto es tan valiosa? Porque cuando todo está bien, cualquiera puede creer. Pero en el dolor, en la pérdida, en el silencio, creer se vuelve un acto de guerra espiritual, se convierte en un grito al cielo, y también una declaración firme ante el infierno. Estoy herido pero no derrotado, estoy cansado pero no rendido, estoy llorando pero sigo adorando. Y eso tiene un valor eterno, porque tu fe no solo te sostiene a ti, también es un testimonio para quienes te observan. Muchas veces ni lo sabes, pero hay ojos puestos en ti, personas que miran cómo caminas bajo la tormenta, y cuando te ven seguir creyendo, seguir orando, seguir alabando, estás predicando con tu vida más fuerte que con 1000 palabras. En la carta a los Hebreos capítulo 11 verso 6 está escrito, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y no se trata de una fe que logra cosas rápido, sino de la que permanece firme aun cuando no ve resultados. Esa es la fe que Dios honra. Esa es la fe que mueve montañas. Esa es la fe que hace temblar al infierno. Porque el enemigo puede quitarte muchas cosas, pero no puede tocar una fe que está anclada en el corazón de Dios. Por eso hoy, aunque te sientas débil, al borde, agotado, Dios ve tu fe y la valora como un tesoro, y Él responderá a esa fe. Tal vez no como tú esperas, tal vez no en el tiempo que tú deseas, pero lo hará. Porque Dios nunca ignora a un corazón que sigue creyendo aun cuando todo parece derrumbarse. Así que no apagues esa llama. Protégela, aliméntala con su palabra, cuídala en la oración, rodéate de quienes también creen, y sobre todo, no te alejes de su presencia, porque es en la presencia de Dios donde tu fe se fortalece, aunque tú mismo no te des cuenta. Tu fe en este proceso es más poderosa de lo que tú crees. No estás solo, no estás perdido, no estás vencido, estás siendo moldeado por las manos del Dios que honra a los que creen, incluso en medio del dolor.